La acuicultura es la técnica de cultivo de especies animales y vegetales en el agua, incluidos los peces, los moluscos y los crustáceos. Dentro de esta se encuentra la piscicultura, que es la disciplina encargada del cultivo de peces tanto de agua dulce como marinos. Hoy en Agrotendencia estaremos conociendo cómo es el proceso de producción de la cachama, una de las especies de mayor desarrollo en nuestro país. Históricamente, el hombre ha consumido tanto peces de agua dulce como marinos. Existen registros de que 3000 años antes de Cristo, los chinos ya cultivaban peces ornamentales para los jardines de los emperadores. También utilizaban la piscicultura para producir peces para el consumo de la población. Y aquí en América, los aztecas, mucho antes de la llegada de los colonizadores, ya practicaban la acuicultura. En referencia a los antecedentes o a los precedentes históricos en Venezuela de piscicultura, tendríamos que remontarnos a la época de la colonia, de la conquista. Cuando llegaron los españoles, nuestros indios caribes, nuestros ancestros ya hacían piscicultura, porque ellos tenían corrales en el mar en donde metían lisas y lebranches y los utilizaban en época en que había escasez. Y eso de por sí es una piscicultura rudimentaria, pero piscicultura al fin. Eso lo narra el padre de las Casas y otros autores que se escribió para la época. La historia de la piscicultura en Venezuela comienza en el año 1937, con la introducción de la trucha en cuerpos de aguas naturales, buscando incrementar la pesca artesanal, recreativa y deportiva. Piscicultura se entiende como una actividad que se encarga del cultivo de los peces, por supuesto bajo condiciones controladas, o es una rama de la acuicultura, es decir, todo lo que se cultiva en el agua. Entiéndase que es entonces producción de proteína de alta calidad. Alta calidad se entiende que tiene gran cantidad de aminoácidos esenciales que el hombre debe consumir en su dieta para tener una nutrición adecuada. La producción de cachamas se divide en dos grandes fases: la cría de alevines o semilla y la fase de engorde o ceba. Para la cría de alevines, lo primero es seleccionar los reproductores, que llegan a la edad de reproducción alrededor de los 4 años de edad, cuando tienen el desarrollo de las gónadas suficientes para poder inducir la reproducción en cautiverio. La producción de cachamas en Venezuela se inició debido a que la carne de este pescado ya era conocida en algunas zonas del país, por ser una especie que habita naturalmente en nuestro río Orinoco. Hasta hace pocos años, los alevines de las cachamas eran capturados en ríos y en las áreas recién inundadas de nuestros llanos. Pero luego de muchos años de investigación, se pudo desarrollar la reproducción de este pez en cautiverio, permitiendo una mayor oferta de alevines para los sistemas de ceba o engorde. Es la evaluación de los reproductores. Eso se realiza en los tanques australianos con fondo de arcilla, como ya dije, y allí se toman dos caracteres principales para la evaluación, dos criterios fundamentales. Uno es la evaluación con la biopsia ovárica, que consiste en introducir una cánula por el orificio genital de la hembra y extraer una muestra de óvulos. En el caso de los machos, en esa evaluación como reproductores, en los tanques de arcilla son evaluados individualmente mediante el grado de expulsión de semen que ellos tienen. Cuando sacamos las cachamas de los ríos y las llevamos a los tanques, estas no son capaces de captar los cambios ambientales que determinan el momento óptimo para desovar, necesitando la ayuda del hombre, que interviene suministrando hormonas que permiten la reproducción en cautiverio. Los peces se reproducen en su ambiente natural, pero si esos peces los traemos para los tanques, para las peceras, para los estanques, estos animales se les va a cambiar completamente las condiciones ambientales. Este animal ya no va a percibir bien las corrientes que antes estaban en el río,
los cambios de temperatura, las horas de luminosidad, todo esto infiere en que los peces en su ambiente se reproduzcan. Al traerlos para acá no se van a reproducir porque todo esto se cambia. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es utilizar una técnica mediante inyección de hormona para hacer que estos animales en condiciones de cautiverio sí se reproduzcan. Cuando se seleccionan los reproductores, deben ser pesados para determinar la dosis de hormona hipofisiaria a suministrar. Luego de dar la última dosis de hormona a la hembra, se esperan entre 36 y 48 horas para iniciar el proceso de recolección de los óvulos. Inmediatamente se le extrae el semen al macho para mezclarlo con los óvulos y ocurra lo que se conoce como fertilización in vitro. La fertilización hay que hacerla rápido, porque los óvulos de las cachamas tienen un solo orificio por donde puede penetrar el espermatozoide y está abierto solo por 1 minuto, y los espermatozoides también estarán activos por un máximo de 60 segundos. Pasado este tiempo, no será posible la fertilización. En menos de 24 horas, a una temperatura de 26 grados centígrados, ya se han formado las pequeñas larvas y hasta el 4.º día de haber nacido se alimentan de los nutrientes que poseen en el vitelo. Posteriormente empiezan a abrir la boca para recibir alimento. Y al final del 4.º, a principio del 5.º día ya de haber eclosionado las larvas, comienzan a ingerir alimento vivo. En nuestro caso aplicamos, que se utiliza mucho en alimento vivo, en muchas partes del mundo, que es la artemia. Hacemos la planificación de cuándo va a eclosionar las artemias, utilizamos las primeras fases de vida de la artemia, que es lo que se denomina nauplio, lo capturamos y alimentamos diariamente 2 o 3 veces a estas pequeñas larvas que son mantenidas en acuario. Una cachama adulta es capaz de poner 2,5 millones de óvulos, de los cuales 1 millón llega a la fase de larva, y de estos quizás solo 100 lleguen a la edad de reproducción, después de 4 años de crecimiento y haber estado sometido a diferentes factores ambientales y a la depredación. Al regreso conoceremos cómo es el manejo de los alevines una vez que llega a los centros de producción. Cuando los alevines tienen 2 meses y medio de edad, ya tienen alrededor de 4 a 5 centímetros de largo y 8 gramos de peso. Y es el momento de pasarlos a la siguiente fase de la producción de cachama, que es el preengorde. El traslado de los alevines a los centros de engorde debe hacerse garantizando suficiente agua y oxígeno para evitar muertes por asfixia. Hay que tomar en cuenta la cantidad de animales a transportar, la distancia y las condiciones de temperatura en el traslado. La piscicultura se practica normalmente en estanques o piscinas poco profundas, donde los factores densidad, alimentación, talla y peso de los animales se regula constantemente. Además, hay que mantener una constante vigilancia de la calidad del agua, teniendo mucho cuidado con el pH y la oxigenación. Luego de que los alevines llegan a los centros de producción, pueden pasar directamente a las lagunas de engorde o llegar a unas lagunas más pequeñas llamadas de preengorde. La unidad piscícola está conformada en 2 etapas, la etapa de preengorde y la etapa de engorde. La etapa de preengorde, nosotros tenemos la finalidad con esta etapa, primero, hacer un resguardo por causa que puede incidir dentro del estanque como la depredación. Los peces o los alevines que recibimos tienen un tamaño o un peso promedio de 8 gramos, son sumamente pequeños.
nosotros recibimos esos alevines en aquellos estanques de preengorde. Normalmente, las lagunas de preengorde están ubicadas en lugares donde puedan ser vigiladas con frecuencia para evitar el ataque de las garzas, que son los principales depredadores cuando los peces se encuentran en la etapa de alevín. Los estanques o piscinas deben ser vaciados y tratados con cal días antes de introducir los peces para prevenir cualquier patógeno y matar las larvas de insectos o alevines de otras especies que compiten por alimento y espacio dentro de las piscinas. Las plagas y enfermedades de las cachamas son pocas. En la fase de larva y poslarva, el ataque de las libélulas es muy importante y causa muchas pérdidas. En la fase de preengorde, las aves son los principales enemigos. El problema de insectos, particularmente insectos pertenecientes al orden Odonata, cuya fase larval o náyade causa estragos en las poblaciones de larvas, que son estas larvas producidas de manera masiva con potencialidad de ser alevines. Bueno, llegan estos insectos y los aniquilan en su totalidad porque el productor desconoce que en las lagunas de levantamiento están estos depredadores. Igualmente ocurre en la fase de alevinaje, en el cual las aves, principalmente las cotúas, que consumen grandes cantidades de alevines, ellas se concentran durante los periodos lluviosos en grandes bandadas y hacen estragos en las lagunas de levantamiento. Cuando las cachamas llegan a un peso entre 150 y 200 gramos, deben pasar a las lagunas de engorde, en donde tienen mayor espacio para su crecimiento y además se les suministra un alimento rico en proteínas, minerales, grasas y carbohidratos que garantizan un rápido crecimiento. En caso de que una persona quiera iniciarse en esta actividad piscícola, tiene que hacer un diagnóstico basado en 4 aspectos. Primero, el aspecto ecológico. Esto implica que la zona de producción donde se va a establecer el sistema tiene que estar por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Esto garantiza temperaturas por encima de los 26 grados centígrados. Otro aspecto importante sería la calidad y cantidad de agua. La calidad del suelo, en el cual tiene que garantizarse en todo momento que tenga suficiente contenido de arcilla. Se tiene como norma que para establecer lagunas de piscicultura debe tener por lo menos un 30% de arcilla. Y por último, la topografía del terreno, para lo cual es indispensable que se haga un levantamiento topográfico para ver cómo van las curvas de nivel y entonces establecer los módulos de las lagunas. En Venezuela, el sistema de explotación en lagunas se realiza fundamentalmente por pequeños y medianos productores en sistemas de extensivos a semi-intensivos, caracterizados por lagunas, en el caso de los extensivos, por lagunas de abrevaderos, reservorios de aguas que no han sido construidas para piscicultura y sin embargo en los cuales se pueden realizar alguna introducción de peces y dar unas producciones modestas. Fundamentalmente esto se realiza con cachama negra. Algunos productores medianos, un tanto más especializados, pueden llegar a explotaciones semi-intensivas utilizando ya lagunas diseñadas y construidas especialmente para el manejo de peces. Son lagunas rectangulares con el fondo inclinado, con una entrada de agua y un drenaje para facilitar la cosecha y el manejo de los peces. Dentro de la población existe un rechazo al consumo de peces de río por la creencia de que estos peces tienen un sabor parecido a tierra. Esta situación se presenta por desconocimiento de algunas prácticas de manejo que solucionan este problema. Hay un mito sobre la piscicultura, que todo aquel pez que está dentro de la laguna tiene sabor a tierra. Eso es falso. Eso por los errores que tienen los productores en el manejo. El manejo no hacen el recambio necesario de agua ni suministran alimento concentrado. Ellos siempre están alimentando con su producto o con algunas veces con alimento de canino. Eso es erróneo. Nosotros tenemos que aprender a manejar la piscicultura para tener un producto de una alta calidad organoléptica donde eliminamos el sabor tierroso. La preferencia por el tipo de cachama a consumir va a depender de la región donde se encuentre la persona.
En el norte del país, por estar influenciados por la costa, la gente prefiere las cachamas de color claro, también conocidas como morocoto, que son claras con un ligero rosado hacia el vientre del animal. A la región llanera, la gente no tiene distinción. Puede consumir la cachama negra, el híbrido o la blanca, pero siempre la prefieren de mayor tamaño. Un factor muy importante es el manejo que se le da a los peces desde el momento en que son sacados de las lagunas para ir al sacrificio. Al regreso conoceremos cómo deben sacrificarse los peces y las implicaciones que esto tiene en la calidad de la carne. El momento de la cosecha es el más esperado y hay que hacerla con mucho cuidado para garantizar la calidad del pescado. Lo más aconsejable en agua muy fría, en donde el pez se queda como dormido y no afecta la calidad final de la carne. Hasta la sala de matanza, son llevados en tanques con agua a la misma temperatura y concentración de oxígeno que tenían en la laguna, para evitar algún tipo de estrés que afecte la calidad de la carne. Le implementamos luego de que el pez sale del agua, le aplicamos un shock térmico. El shock térmico hace que el pez muera sin estrés. La sangre se mantiene dentro del pez, lo que hace que él mantenga su volumen cárnico, y luego aplicamos una evisceración limpia, logrando así que el pez se vea que pareciera prácticamente que estuviera vivo. Luego que los peces son sacrificados y eviscerados, son transportados en cavas refrigeradas hasta los centros de consumo para garantizar la frescura del producto. Los pescados producidos bajo este sistema llegan al mercado el mismo día de haber sido cosechados, en condiciones bondades de sabor y textura de la carne de cachama. A pesar de su agradable sabor, la cachama ha tenido que competir en el mercado con especies marinas de piel blanca y rosada, por la gran influencia que tiene